¿Qué hola mi gente? Yo soy Charlie y esto es Exilio Cubano. Vengo con una pregunta súper interesante. ¿Por qué ese régimen asesino y diabólico se ha mantenido en mi país por más de 67 años? Simple y llanamente se ha mantenido por más de 67 años en el poder porque el pueblo ha sido cómplice de esta dictadura, de este régimen que ha ahogado nuestros sueños, que ha marchitado nuestros deseos de vivir, nuestras ganas de salir adelante. Desde 1959 el pueblo empezó a ser cómplice de este régimen, creyendo que estaba bien lo que hacía. En 1959 y a partir de ahí el pueblo empezó a pedir paredón para los soldados de Batista, que eran cubanos iguales que ellos. Muchos habían cometido crímenes, pero otros habían sido inocentes y aún así los lincharon. Luego de esto vino el éxodo masivo de 1960. Ese mismo pueblo que hoy pide recargas y pide ayuda del exterior, en aquel entonces le decía gusano a las personas que no querían seguir con el comunismo, querían salir del país, querían salir de la isla hacia un país donde pudieran tener un futuro mejor. Ese mismo pueblo fue el que gritó consignas de abajo de la gusanera, tiró huevos, incluso hasta golpeó a las personas que se querían ir, los llamó gusanos y se puso del lado de Fidel Castro, un tipo narcisista y lleno de ego. Nunca vino con buenas intenciones para el pueblo de Cuba, al contrario, era un tipo con mucha ambición al poder. Luego de eso, a medida que fueron pasando los años, el pueblo siguió siendo cómplice de la dictadura. Fidel Castro inventó los CDR como un mecanismo de control a los ciudadanos y el mismo pueblo se prestó para eso, para chivatear al vecino, incluso hasta familiares, y así sembró el miedo y el odio entre los ciudadanos cubanos. También se hacían actos de repudio, que de hecho a mi familia en el 2003 le hicieron un acto de repudio, un grupo de viejos de mi barrio que se decían llamar combatientes. Nunca combatieron en ningún lado, pero ellos decían que eran combatientes y en realidad era una pila de viejos muertos de hambre, que pasaban mucha hambre, mucha necesidad y mucha miseria, y que no tenían en su casa ni para comprar un pan, pero aún así le hacían el juego a la dictadura y seguían como corderos todo lo que se le indicaba desde el PSC. Entonces a mi familia se le gritó abajo la gusanera y fue un momento bien incómodo porque no fuimos gusanos nunca, al contrario, lo que teníamos una mentalidad de libertad. Queríamos comunismo. El comunismo lo único que trae es miseria, hambre y necesidad. Entonces este mismo pueblo que por años ha sido cómplice de la dictadura, hoy 2026 son los que piden recarga, piden combo de comida, dicen que se están muriendo de hambre en Cuba, piden medicamentos, piden ayuda humanitaria. Estos mismos milicianos viejitos que hoy tienen 80, 70 años, que no tienen ni una pastilla, se están muriendo de una enfermedad y no tienen ni una pastilla. Muchos están viviendo en el centro del monte con una casita de guano que se está cayendo y no hay nadie que los atienda. Esta misma gente que dio su vida por la supuesta revolución, por el sistema comunista que nunca ha hecho nada. El sistema comunista, a quien único le sirve el sistema comunista es a los que lo dirigen, los hermanos Castro y su camarilla. Pero de ahí en fuera, todo el que está debajo es hambre, miseria, necesidad y mucha penuria lo que viene para su. Entonces, si tú has sido una persona que ha apoyado el comunismo de cierta manera, porque no solamente tú lo apoyas diciendo consignas o haciendo actos de repudio o directamente, tú también apoyas al comunismo y al régimen. Si no te manifiestas, si te quedas en el medio de un lado o del otro, al final estás apoyando a ese régimen que por más de 67 años ha hecho tanto daño a los cubanos. Yo hago estos videos porque me duele lo que está pasando el pueblo de Cuba, pero muchas veces me digo, el pueblo de Cuba se merece eso porque es el mismo pueblo que tiró piedra, que gritó abajo la gusanera, que chivateó al vecino que traía un pedacito de croqueta de su trabajo para poder comer, o al vecino que vendía un poquito de azúcar, o al vecino que vendía unos pastelitos para poder sobrevivir. Esta gente movida por la envidia y el odio, entonces se prestaron para hacer el juego a la dictadura. Yo conocí a muchas personas en mi barrio que se prestaban para eso, mayormente personas mayores. Gracias a Dios no eran de mi generación. Realmente la gente de mi generación tenía otro pensamiento parecido al mío. Muchos no se manifestaban ni nada porque tenían miedo del sistema, tenían miedo de ir preso, tenían miedo de la represión, pero mayormente los viejos eran los que le hacían el juego a la dictadura, y gracias a esos viejos que hoy se están muriendo de hambre y muchos se han muerto ya de enfermedades, es que esa dictadura se mantiene en pie. Por eso yo hago un llamado a la juventud cubana. Hay un solo camino y no es invasión militar, no es nada de eso. El único camino es todo el mundo para la calle. Todo el mundo tiene que tirarse para la calle a pedir libertad. Yo no pido que vayan a una manifestación violenta ni nada por el estilo, pero hay que manifestarse. Hasta aquí el video de hoy. Simplemente quería hacer un desahogo en este videito. Espero que les guste. Denle like, suscríbanse al canal, compartan mi contenido por favor para que así llegue a más personas y nos vemos en un próximo video. Chao.